Bien, chicos, 12 y 10, continuamos con la clase. Bien, entonces nos quedamos en lo que viene a ser las sequías. Luego de eso tenemos lo que viene a ser especies en extinción. ¿Sí? Los procesos de desertificación, pérdida de hábitat, cambios de temperatura de por sí han puesto en riesgo muchas especies, pero hay que entender bien cómo es que estas van a ir desapareciendo. En la naturaleza, bien, nosotros vamos a encontrar especies que tienen alta capacidad migratoria, o sea, que pueden cambiar de un punto a otro sin ningún problema, mientras otras que tienen una baja o nula capacidad migratoria, que no van a abandonar su zona o difícilmente pueden trasladarse a otro lado. Por ejemplo, aquí en la imagen vemos a un oso polar. Bien, cuando se dio estos eventos de cambio climático, cuando empezaron a cambiar las temperaturas a nivel de los océanos, también cambia el oxígeno, cambia la disponibilidad de alimentos, los peces, que son altamente migratorios, simplemente se fueron, se van hacia otras zonas. Junto con los peces también se fueron, por ejemplo, lo que vienen a ser las focas, leones marinos, los que también pueden migrar hacia otras zonas, ¿bien? Pero los osos polares no pueden, digamos, nadar mucho tiempo, no pueden seguir a este grupo, con lo cual ellos han perdido su fuente de alimento. La cadena trófica se ha visto afectada y hemos notado, bueno, los científicos han empezado a evaluar y han visto que muchos de estos osos polares empiezan a padecer problemas de desnutrición, encuentran muy poco alimento e incluso se está evidenciando procesos de canibalismo entre estos organismos, lo que conlleva que estos animales ya no quieran reproducirse, bien ya no tienen energía para eso, no pueden alimentar a las crías y que también su población se vea reducida. Bien, a largo plazo va a ser una especie ya extinta. También por otra parte, por ejemplo, se ha observado lo siguiente. Tenemos unas polillas, bien, las cuales llegan a ciertos bosques ya a finales de invierno y colocan los huevos bien con 2 semanas de anticipación para que ya inicie la primavera. En esas 2 semanas, las plantas ya forman las hojas, las larvas salen de los huevos y se camuflan con las hojas donde también empiezan a alimentarse. ¿Qué ha pasado con el cambio climático? Bien, las polillas llegaron a tiempo, llegaron en la misma fecha año tras año, depositaron los huevos para luego irse, pero las plantas demoraron, bien, en poder pasar a la primavera, en poder formar hojas, ya que el agua todavía permanecía congelada, no activaban sus hormonas vegetales. Las larvas han eclosionado, han sido muy vistosas para otras aves, no han tenido alimento disponible para comer y básicamente desaparecieron, con lo cual esta polilla ya no ha podido formar una nueva generación de individuos. Este proceso a la larga también va a conllevar a que sea una especie en extinción. Bien, entonces de una u otra manera los organismos están padeciendo de la reducción de individuos, bien, y van a entrar en una situación muy crítica, bien, en unos cuantos años. También se ha visto una mayor aparición de lo que vienen a ser las enfermedades, que no se les haga raro que hoy en día tengamos problemas porque surge una nueva variante, surge una enfermedad por aquí, nuevamente casos de ébola, nuevamente casos de peste, se va a ver mucho más común. Bien, ya que las temperaturas cálidas, inundaciones, bien sequías y otras condiciones permiten que diversos organismos que pueden actuar como vectores o como transmisores de enfermedad, bien, estén más propensos a atacar al ser humano. Por ejemplo, cuando se dieron aquí eventos como por el Huayco, bien, cuando una vez que pasó el tema del Huayco, el ejército, el Ministerio de Defensa, bien lo que viene a ser defensa civil, todos ellos empezaron a trabajar en las poblaciones que habían sido afectadas, limpiando las pistas, retirando el lodo, retirando el barro, pero a su vez el MINSA, el Ministerio de Salud, también tuvo que activarse. Iniciaron campañas de vacunación masiva, campañas de limpieza para evitar la propagación de mosquitos vectores, bien temas contra el dengue, la chikungunya, gripes, influenza, entre otros, ya que este tipo de desastres también conlleva, ¿bien?, a que estas plagas aumenten. Y créanme que estos desastres van a ir en aumento, señores. Nosotros de por sí, antes de la década, bueno, antes de este siglo, antes del 2000 hacia atrás, los eventos de fenómenos del niño eran, digamos, no tan periódicos. Ocurrían cada 11, cada 12, 15 años, 20 años, ¿bien? Pero hoy en día está ocurriendo cada 3 o 4 años, donde viene un fenómeno del niño, aumenta las temperaturas oceánicas, empieza a aumentar las lluvias en la sierra y se desencadena con huaicos a nivel de la costa. ¿Bien?
Todo esto, chicos, en conjunto está llevando a una destrucción en general de los ecosistemas. Plantas y animales que desaparecen, mueren, bien, o se trasladan a otras zonas, alteran el equilibrio ecológico. Bien, en consecuencia, todo esto finalmente repercute en la vida humana. Sí o sí, nosotros nos vamos a ver fuertemente afectados, bien, por cada una de estas consecuencias. ¿Quedaría alguna duda, alguna consulta sobre estos puntos que hemos tocado? ¿Algo que no se haya entendido, chicos? ¿Todo bien? Ok, bien. Entonces, ¿qué hacer nosotros frente al cambio climático? Esto nos lleva al siguiente punto, calidad ambiental. ¿Qué cosa es calidad ambiental? Entiéndese por calidad ambiental bien a nuestro estilo de vida que nosotros tenemos respecto a la naturaleza, cómo es que la sociedad va a respetar, va a usar los recursos ambientales, cuáles son las normas, cuál es la cultura que nosotros tenemos, por ejemplo, cómo utilizamos la basura, el tipo de transporte que tenemos, cómo nos desarrollamos como sociedad, la parte económica que le damos a los materiales, a los recursos que obtenemos de la naturaleza. Bien, veamos cada punto. Empezamos con los factores humanos y medioambientales. El ser humano de por sí, con todo el desarrollo que tiene en las grandes ciudades, está empezando, digamos, a generar urbes superpobladas, sobrepobladas de por sí. En la zona de Lima, nada más hay una cantidad enorme de gente, a diferencia del resto del Perú, y sobre todo en el distrito de San Juan del Lurigancho, creo que tiene ya más de 1 millón de habitantes. Bien, todo esto conlleva a que exista demasiada gente junta, las enfermedades se pueden contagiar más rápidamente, pero también exige que estas personas necesitan energía para poder, digamos, vivir día a día, energía eléctrica sobre todo, necesitan alimentos, bien, día a día la gente come, consume 3 veces al día sobre todo, y va a generar en consecuencia una gran cantidad de desechos, bien. Para ello, es muy importante generar políticas que ayuden a distribuir correctamente el espacio público, de cierta manera tratar de descentralizar al Perú, hacer que Lima no sea una ciudad completamente la única, digamos, que tiene todas las partes gubernamentales, sino que ir separándolas por el resto de las regiones. Imagínense, por ejemplo, muchos estudiantes a nivel nacional quieren postular a San Marcos y quieren estudiar una carrera en San Marcos, y eso obliga a que sí o sí tengan que venir a la ciudad, tengan que alquilar, rentar un departamento, rentar un cuarto y por supuesto consumir los recursos de la zona. Si San Marcos fuese más descentralizado, tuviese más cantidad de sedes en el resto de las regiones, facilitaría a que estos estudiantes simplemente estudien en su zona, evitando esta aglomeración. También la disponibilidad del espacio público conlleva, por ejemplo, a la ubicación de las casas. Bien, si antiguamente las personas ubicaban un terreno, un nuevo lote, se iban expandiendo por aquí y por allá, sobre todo hacia los conos, empezaban a invadir cerros, hoy en día se está viendo que la expansión es de manera vertical. Donde antes había una casa, compraron el terreno, lo demuelen, bien, y empiezan a formar grandes edificios donde van a vivir numerosas familias. Por una parte, digamos que facilita el hecho de que las personas ya no tengan que vivir en los cerros, bien, no tengan que vivir en arenales, que tengan que, digamos, lugares más seguros, más estables, pero por otro lado todavía se mantiene ese tema de concentración de gente dentro de una zona, bien, con lo cual va a haber mayor gasto de recursos, mayor gasto de consumos y también la liberación de desechos. También se tiene que evaluar la calidad y cantidad de las áreas verdes propias de cada ciudad. Es muy importante contar con ellas, ya que estas áreas verdes, aparte de generar un efecto psicológico, aparte de embellecer la zona, también permiten filtrar el aire que nosotros respiramos día a día. No tener un aire tan cargado como lo tienen algunos distritos de la capital, como lo tienen otras ciudades a nivel mundial, que básicamente es una ciudad donde parte verde ya no encuentras por ningún lado. Debemos reducir la contaminación ambiental y sobre todo a nivel de las industrias, ¿bien? Y no es que una solución sea simplemente cerrar las industrias, ¿bien, profe? Esa industria contamina demasiado. Cerremos la industria y evitemos la liberación de esos gases de efecto invernadero. No funciona así, por dos razones. Número uno, dependemos de esas industrias, ¿bien? Estas industrias generan ciertos productos de los cuales nosotros somos consumidores, sí o sí.
Número dos, esta industria también genera una economía, genera un movimiento de dinero que permite que muchos trabajadores tengan acceso a otro tipo de productos. Si nosotros cerramos esa industria, por un lado nos quedamos sin el recurso que producen y por otro lado los trabajadores se quedan sin una fuente para generar ingresos, con lo cual también va a desencadenar un mayor desempleo y por supuesto una menor calidad de vida. Entonces, ¿qué hacer? Manejar un reglamento que permita que las industrias puedan desarrollarse, pero que también tengan políticas ambientales. Por ejemplo, si esta industria tiende a utilizar, a liberar gran cantidad de gases que resultan ser contaminantes, bien, pueden tratar bien estos gases, digamos, previamente con filtros o máquinas que las atrapen y luego enviarlo a centros especializados que se encarguen de poder purificar estos gases, evitando daños a nivel ambiental. Por supuesto, esto va a significar ciertos costos que pueden, digamos, verse incrementados en el producto final, pero si es una industria que puede viabilizar todas estas operaciones, el incremento no es tan notorio. Bien, entonces tratar de reducir el ambiente es evitando hacer colapsar el sistema económico, el sistema industrial. También tenemos aquí que ver lo que viene a ser la calidad de la vivienda. Bien, muchos quizás vivan en casas improvisadas, casas que ni siquiera tienen planos, que simplemente lo construyeron porque iniciaron sus abuelos, construyeron un par de habitaciones, luego sus papás o sus tíos empezaron a ampliar, un piso más, otro piso, y a la larga resulta ser una vivienda muy peligrosa que tiene que ser demolida. O por ejemplo, estás construyendo tu casa sin ningún orden y luego quieres mandar un piso más y te das cuenta que el primer piso no tiene las columnas, no va a poder soportar el peso, tienes que nuevamente demolerlo, volver a levantarlo. Todo eso conlleva un gasto energético, bien porque has utilizado maquinaria, has utilizado electricidad sobre todo, y también un gasto de recursos, y dentro de ellos un recurso muy contaminante como es el cemento. Bien, el cemento de por sí, la fabricación y todo ese proceso libera una gran cantidad de gases de efecto invernadero al ambiente. Entonces, lo que se busca es generar nuevas viviendas, bien, las cuales puedan durar mucho más tiempo, tengan mejores materiales y que generen menor impacto en el ambiente. Bien. También de la mano tenemos que ver los servicios públicos domiciliarios que nosotros empleamos, como por ejemplo el consumo de agua. Bien, el agua que llega a los hogares tiene que ser empleada correctamente. Si tú por ahí ves que tu caño tiene una fuga, hay goteras, bien, repararlos a tiempo para evitar, por un lado, también que no te duele en el bolsillo, no estés gastando tanto, y por otro, para que haya mayor disponibilidad de esta agua bastante preciada, bien, por más personas. También, por ejemplo, con los productos de desecho, saber ordenar los residuos que nosotros generamos, materiales orgánicos como por ejemplo cáscaras de frutas que nosotros vamos botando, lo que hemos pelado por ahí de unas papas, bien, todo esto ir acumulándolo, papeles, aluminios, vidrios que son muy reciclables y otros materiales también de residuos orgánicos que no son reciclables, como los papeles del baño y otro tipo de desechos. Entonces, una vez que está todo separado y también junto con con las políticas del gobierno, estos materiales se pueden trabajar mucho mejor. En el caso de la luz, señores, hay que tener en cuenta cómo es que esta luz se produce. Bien, hoy en día, digamos que muchos piensan que realmente la luz que viene a tu casa proviene de una central hidroeléctrica. Perú todavía no está a ese nivel. Te voy a colocar un mapa, bien, del día de hoy. Aquí indica 10 de septiembre. El que se señala que el día de hoy Perú, bien básicamente el 51% de la energía ha sido producido de una fuente hidráulica, energía hidráulica, pero todavía dependemos de un 40% de la quema de gas natural para poder mover las turbinas y generar corriente. Bien, todavía también mantenemos, digamos, bajos niveles en cuanto a energía eólica, energía solar. En cambio, otros países, por ejemplo, vamos por aquí con Uruguay. Bien, podemos ver que este país se mantiene principalmente a base de energía hidráulica, siendo bien un 70%. También una parte importante con energía eólica, energía solar y una parte con biomasa, que viene a ser el aprovechamiento de gases por descomposición. Entonces, Uruguay, bueno, aquí está el 100%, utiliza energías renovables y es 100% baja de emisiones. Entonces, es algo a lo que nos debemos apuntar a futuro, a que la energía eléctrica que nos llega a casa sea una energía limpia, una energía ambientalmente amigable. Bien, nosotros todavía estamos a un 60%, pero vamos por buen camino. Bien. Por último, también tocar el tema del transporte, la movilidad y transporte público. De por sí se sugiere lo que viene a ser utilizar movilidad que no requiera el uso de energías más allá de la humana, como el caso de las bicicletas o los scooters que
que no son de tipo eléctrico y también optar por un transporte público frente a un transporte privado. Bien, profe, pero hay un tema de congestión y el carro se demora mucho y todo eso. Realmente sigue bajo la misma idea. Si ustedes, por ejemplo, van por la avenida Javier Prado, ¿bien? Van a ver a los corredores rojos, que son los transportes públicos de la zona, metiéndose y saliendo para dejar y recoger pasajeros. Son bastante rápidos cuando no hay congestión. ¿Y quiénes son los que generan principalmente congestión? Transportes privados. Tú ves ahí ocupando un gran espacio un automóvil enorme con solamente uno o dos ocupantes en su interior. Si a todos ellos los acomodáramos dentro de un bus de transporte público, pues la vía quedaría más libre para que podamos movilizarnos de un punto a otro. Esto también tiene que ver con los procesos de disponibilidad del espacio público, ya que como se encuentran muy centralizadas las zonas laborales, las zonas de estudios, tú tienes que cruzar media ciudad para poder llegar a tu lugar de trabajo, a tu lugar de estudio, con lo que andar en bicicleta o andar en scooter no se vuelve tan viable. Si estos centros estuviesen más separados, digamos, sería más fácil poder transportarnos de un punto a otro. Bien, entonces chicos, todas estas características engloban la llamada calidad ambiental. Ahora, nosotros también tenemos que hablar de lo que viene a ser un desastre y diferenciar lo que es un desastre de una catástrofe. Bien, los desastres van a ocurrir. Siempre estamos expuestos a diversos tipos de desastre y van a depender de la vulnerabilidad, ¿bien?, de la zona en la que nosotros nos encontramos. Bien. Por ejemplo, nosotros aquí en Perú, ¿qué desastre es bastante común? ¿Cómo se llama ese desastre que están viendo en imágenes? ¿Qué desastre es común en esta zona? En imágenes. Vamos primero con los huaicos. Bien, los huaicos son muy comunes, sobre todo en las épocas de verano y sobre todo si hay fenómeno del niño. Bien, entonces, frente a este tipo de desastre debemos evaluar la vulnerabilidad. Bien, personas que viven en el centro de la ciudad, que viven cerca de las playas, no van a padecer de este tipo de desastres, no son tan vulnerables frente a personas que viven en las laderas de los cerros, en las laderas de los ríos, donde antiguamente había quebradas. Bien, estas zonas en épocas de lluvia se va a cargar el suelo de agua, va a ser un suelo inestable y en algún momento va a colapsar, bien formando los huaicos, los cuales pueden ser directamente desbordes del propio río o vas a ver que del propio cerro, de la propia montaña sale agua. Profe, ¿por qué? Porque antes esta montaña tenía plantas, tenía vegetación, las raíces le daban estabilidad a los suelos y aparte absorbían agua. En cambio, cuando el ser humano llegó, arrasó estos bosques, arrasó estas plantas y puso sus casas, bien, ahora estos cerros siguen recibiendo la misma cantidad de agua, pero se han vuelto inestables. Entonces tenemos una zona vulnerable. Frente a un desastre, nosotros debemos tener un plan de emergencia, cómo actuar. Si yo ya sé que en mi zona es muy común los huaicos, bien, yo ya debo estar atento en las épocas de verano, revisar que el caudal del río se mantenga limpio, ver si está aumentando de manera peligrosa, ya tener mis saquitos de arena para poder cercar el borde en caso que se desborde y también de alguna manera tratar de reencauzar las aguas hacia el río nuevamente. Bien, el gobierno, por su parte, también se encarga de limpiar ya a fines de año, en estos meses, se encarga de limpiar los caudales de los ríos, evitando que el siguiente año se dé un evento de huaico. Bien, ¿cuándo se convierte en catástrofe? Cuando un desastre ocurre y no hemos tenido el control adecuado, cuando se escapa de las manos, ¿bien? Ocurrió un huaico, correcto, no estaba correctamente preparado, no estaba, digamos, bien informado, no tuve un plan de emergencia, no tuve las provisiones adecuadas, porque yo sé que luego de un hueco, agua dulce no va a haber, se da pal, corta el agua, luz eléctrica va a disminuir y junto con eso, cuando haya los apagones, pues también se van las señales de comunicación, internet va a fallar, el teléfono fijo va a fallar, entonces tampoco voy a tener formas de poder comunicarme o mantenerme al tanto. Ahí, cuando ya las capacidades de preparación y respuesta empiezan a agotarse, ya se está volviendo una catástrofe. Imagínate, hay un huaico y no tienes agua, no tienes alimento, las vías están cerradas. Entonces, ese desastre poco a poco se convierte en una verdadera catástrofe.
Bien, otro de los eventos que también padece Perú viene a ser los sismos. Nos encontramos, somos parte del cinturón de fuego, en los cuales vamos a estar frente, bueno, en el borde de dos placas. La llamada placa sudamericana, que es donde se ubica Perú, y la que se encuentra enfrente, la placa de Nazca. Bien, la sudamericana está surgiendo por encima de la placa de Nazca que se está hundiendo. Entonces, ahí genera un borde de rozamiento. Cada vez que la de Nazca se hunde, va a generar una presión que se acumula como si fuese un resorte y luego se suelta. Ese soltar es el que produce eventos sísmicos. Bien, nosotros ya como país sísmico ya hemos recibido capacitaciones, tenemos lo que viene a ser simulacros de sismo, incluso se está formando una alarma contra el sismo, pero también gracias a los estudios que realiza el IGP, bien el Instituto Geofísico del Perú, sabemos que hay un silencio sísmico en ciertas regiones, sobre todo frente a Lima, bien, donde la placa de Nazca ha ido metiéndose, pero la placa sudamericana no ha liberado la energía, lo ha ido acumulando. Vean esta curvita, cómo se va formando. Bien, va a llegar un punto donde se va a soltar y todo esto va a vibrar, generando un fuerte sismo. Pregunta, chicos, si en estos momentos ocurre un sismo de 8 grados hacia arriba, ¿qué haría? Si ahorita mismo empieza a moverse la Tierra, ¿qué es lo primero que hacen? ¿Cuál es su plan de contingencia? Se ponen a rezar. Hay gente que ha muerto por ir a la iglesia en esos momentos. No tengo nada en contra de los creyentes, pero no es buena idea. ¿Cuáles? ¿Qué haría? Directamente. Zonas seguras, mochila de emergencia. ¿Seguros? Si un evento sísmico supera los 7.5 grados, bien, difícilmente van a poder caminar. Difícilmente van a poder caminar. Con el de 5 corres, te mueves, caminas, bien. En un 2x3 ya estás en la calle. 4 pisos en 5 segundos. Pero cuando es un evento de 7.5, 8 grados, no puedes correr, no puedes caminar. El suelo es muy, se te mueve de un lado al otro, estás como mareado. Lo primero que debes hacer, bien, por eso es importante saber cómo actuar frente a eso, ubícate bajo una mesa, ubícate cerca a una columna, busca un sitio seguro cercano, espera ahí a que el sismo pase, no entres en pánico. Una vez que el sismo pasa, porque dura de 1 a 2 minutos a lo mucho, bien, ahí recién sal, abandona el lugar, se ha vuelto inestable, porque luego vienen las réplicas, bien. El sismo que nosotros tuvimos allá en el 2007, quizás algunos no nacían, que estaban muy pequeños, bien, fue un sismo de 7.5 en la zona de Pisco. Aquí en Lima se sintió horrible, yo todavía salía de colegio, recuerdo, el suelo se movía como si fuese agua, bien, no te quedabas quieto, simplemente abrazado o agarrado de lo que tenías. A mí me agarró en la calle. Ese fue un desastre, pero luego se convirtió en una catástrofe, sobre todo allá en la región de Pisco. ¿Por qué? Porque las medidas de contingencia empezaron a agotarse. El plan no había funcionado, las personas no estaban preparadas para un evento sísmico, no supieron abandonar o ubicarse correctamente, había gran cantidad de edificios destruidos porque previamente no habían sido analizados en cuanto a la vulnerabilidad. Bien, luego del evento sísmico se registraron aproximadamente 200 réplicas en lo que va la semana. Bien, los alimentos, las provisiones empezaron a escasear. Bien, y con lo cual también conllevó a la violencia. Los medios de comunicación no registraban correctamente cuál era la situación, por lo que no se sabía exactamente cómo acudir ante la emergencia. Entonces se dan cuenta, un desastre se convierte poco a poco en una catástrofe cuando no estamos preparados para la emergencia y cuando las capacidades de preparación empiezan a agotarse. Entonces, chicos, muy importante que nosotros conozcamos bien cuáles son las vulnerabilidades de la zona en la que vivimos. Si viven cerca de los ríos, tienen tema de huaicos. Si viven cerca de los océanos, tienen tsunamis. En ambos lados son susceptibles a terremotos. Bien, por eso conocemos cómo actuar frente a ellos. Pero también pueden ocurrir otros eventos como incendios, bien, liberaciones de sustancias tóxicas que también debemos, digamos, de alguna forma estar informados de cómo actuar. Profes, o sea, si ocurre un incendio en tu casa, yo sé que abandonas, pero ¿qué te dices en la casa de tu vecino? ¿Cuáles son las normas que tú debes tener? Te digo una, baja la llave de luz en una.
¿Por qué? Porque el calor que se genera en tu vecino es fuerte, es muy alto por el incendio que se está produciendo y los cables se empiezan a derretir, van a producir cortocircuitos, vas a dañar tus equipos o vas a provocar un incendio en tu casa. Entonces, bien, son cositas que uno debe estar ya preparado de cierta manera. ¿Ok? Entonces, chicos, esto es respecto a desastres. Tengan en cuenta el tema de huaicos, el tema de sismos, porque les pueden preguntar por ahí. Bien, listo. Cambiando de tema, pero todavía dentro de lo que viene a ser ecosistemas, tenemos que hablar acerca de los recursos naturales. Bien, y primero hay que aprender a definirlos. Los recursos naturales vienen a ser todos esos bienes materiales que nos proporciona la naturaleza y que nosotros podemos explotar, podemos aprovechar para satisfacer necesidades. Bien, si nosotros no tenemos la capacidad de explotar cierto recurso, no es considerado como un recurso natural de por sí. Simplemente puede ser un mineral X, puede ser una sustancia X, de la cual somos conscientes de que existe, pero no tenemos forma de poder utilizarlo. Por ejemplo, si encontramos, digamos, un asteroide, bien que está por ahí en el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter, y este asteroide tiene gran cantidad de platino, puede ser completamente de platino. No tenemos manera alguna de traerlo a la Tierra, por lo tanto no encaja como recurso natural. Si encontramos que en la fosa de las Marianas hay presencia de minerales ricos en paladio, está muy profundo, no tenemos forma de poder sacarlo. Entonces no es considerado un recurso natural porque no podemos explotarlo. Bien, entonces cuando nosotros podamos hacer uso de este bien que nos proporciona la naturaleza, recién ahí se puede denominar como un recurso natural. Ahora, los recursos naturales se van a dividir en dos: agotables, aquellos que tienen usos limitados, bien, e inagotables, aquellos que nunca se van a acabar en términos humanos, por supuesto, por más uso que le demos, como por ejemplo la energía solar. Yo sé, y ustedes también saben, que el Sol algún día va a implosionar, se va a convertir en una enana blanca o en una supernova. Se va a acabar, es cierto, pero en términos humanos, en escala humana, es inagotable. El Sol va a durar mucho más de lo que vaya a durar la propia humanidad. Bien, de igual manera, junto con el sol, este va a generar lo que viene a ser, por ejemplo, energías eólicas, los vientos, bien, que también van a ser para siempre, o las mareas que se producen, bien, por la atracción solar, por la atracción lunar. Estos son recursos inagotables que nosotros podemos explotar y aprovechar. Dentro de los agotables, bien, como van a ser recursos que tienen usos limitados, va a depender de la cantidad de usos que le podamos dar para poder categorizarlos como no renovables, a aquellos que tienen usos muy limitados o de una sola vez, y los renovables, a aquellos que puedo usar más de una vez siempre y cuando los use de manera correcta. Bien. Los renovables a su vez se van a dividir en dos: renovables verdaderos y renovables aparentes. Bien. Los renovables verdaderos son aquellos que pueden aumentar la cantidad de estos recursos, bien, como tal es el caso de la flora y la fauna. Estos son renovables verdaderos. Yo puedo tener mi cultivo, puedo tener mi ganado, puedo tener por ahí mis aves de corral, y estos recursos los puedo ir aumentando año tras año, bien, con el tratamiento adecuado. Los aparentes son aquellos a los que les puedo dar un uso constante siempre y cuando los trabaje de manera adecuada. Tal es el caso del suelo, ¿bien? Y también del agua que yo puedo emplear para cultivos o para la crianza, bien, para todo ello. Si yo utilizo correctamente estos recursos, puedo usarlo una y otra vez. Puedo hacer rotación de cultivos con los cuales los suelos, bien, a cada rato me van a estar produciendo nuevas plantas. Con el agua igual. Puedo utilizarlo en una piscigranja, puedo regresarlo nuevamente al río, recapturar el agua, darle tratamientos, bien, con lo que puedo utilizarlo constantemente. Bien. Profe, ¿por qué entran dentro de los agotables? Porque si en algún momento los uso sin control adecuado, se agotan. Bien, son renovables siempre y cuando les dé el uso adecuado. A eso va. En el caso de los agotables de tipo no renovables, son aquellos que tienen un uso limitado, como por ejemplo los minerales. Yo puedo tener aquí un bloque,
bien, de aluminio, y con ese bloque de aluminio puedo fabricarme una escalera, bien. Pero si yo quiero ahora fabricarme un recipiente de aluminio, quiero fabricar un balde de aluminio, tengo que eliminar a la escalera, bien, y utilizar ese aluminio para fabricar el balde. Entonces, tiene un uso limitado. O fabrico uno o fabrico lo otro. En el caso, por ejemplo, de energías de combustible fósil y también de los tipos nucleares, son de un solo uso. Bien, el carbón, petróleo, gas natural, una vez que lo consumo, ya no se va a volver a producir. Profe, pero el petróleo y el gas se producen de manera natural, bien, porque este proviene de los dinosaurios. Sí, va a demorar millones de años en volver a formarse. En términos humanos, básicamente no es viable. Bien, una vez que se agoten, simplemente se acabó. Por eso son no renovables, bien, agotables no renovables, porque no importa la forma en la que lo uses. Una vez que le prendiste fuego al carbón, ya fue, ya no puede volver a ser utilizado. Con la parte nuclear también, sobre todo con los el uranio, el cadmio, bien, estos compuestos, una vez que liberan toda esa energía nuclear para calentar las máquinas de agua, de vapor de agua, ya esa barrita de uranio ya no sirve. Bien, simplemente se desecha y tengo que conseguirme nuevo uranio para continuar con este proceso de energía nuclear. Bien, entonces chicos, muy importante diferenciar a los diferentes tipos de recursos. ¿Alguna duda, alguna consulta sobre esta parte? ¿Queda claro todo? Ok, bien. Entonces, los agotables son aquellos que se pueden agotar sí o sí, de acuerdo al uso que le demos. Aquellos agotables renovables van a ser renovables, vamos a poder utilizarlos varias veces siempre y cuando los tratemos de manera adecuada. Renovables verdaderos, aquellos que pueden aumentar en cantidad, pueden aumentar en número. Tal es el caso de la flora y la fauna, ¿bien? El ganado, la agricultura. Renovables aparentes, los suelos. El suelo no va a aumentar, yo no puedo fabricar más suelos, pero puedo usarlo constantemente, bien, siempre y cuando sea de manera adecuada, que el suelo no se contamine, que no pierda todos sus minerales, bien, que el suelo nuevamente se reconstituya para que pueda soportar un siguiente cultivo. Entonces, esa es la diferencia entre un verdadero y un aparente. Bien, ambos requieren un uso adecuado, pero los verdaderos pueden aumentar en número, pueden reproducirse. Bien, flora y fauna. ¿Alguna otra duda? Consulta, chicos. ¿Todo bien? Ok. Entonces, en resumen, todo lo que hemos visto hoy día. Es muy importante que nosotros protejamos a los ecosistemas. Tenemos una gran cantidad de razones. Aquí vamos a colocar las 5 principales, ¿bien? Que van a hacer que los ecosistemas realmente sean un punto de interés para todos. Número uno, tenemos razones científicas, ya que nos damos cuenta que nosotros dependemos mucho de una gran cantidad de seres vivos. Las abejas desaparecen, adiós polinización, bien, adiós cultivos. Por ahí vemos que algunas plantas desaparecen y van a generar una reacción en cadena, una reacción en dominó, en lo que van a ir cayendo bien diversos organismos y finalmente el ser humano. Entonces, es muy importante que la diversidad de estos organismos se mantenga, que las condiciones de equilibrio estén presentes, bien, hoy en día y a futuro. También tenemos razones estéticas. No está, digamos, no está infravalorado, que los ambientes de por sí llaman la atención. ¿A quién no le gusta visitar un ambiente prístino, un ambiente que no ha sido, digamos, contaminado? Nos gusta hacer turismo, por ahí un poco de aventura, irnos hacia las montañas, hacia las selvas, los bosques, acampar debajo del mar. Entonces, nos llama la atención. De por sí tiene cierta influencia también psicológica. No es lo mismo vivir rodeado de puros edificios que tener un parque frente a nosotros, un parque bonito, con césped, con grandes árboles y sombra. Entonces, es muy importante conservar los ecosistemas, ¿bien? Ya que va a permitir aprovecharlos por todas las generaciones. Chicos, si ustedes tienen la oportunidad y en algún momento de su vida de visitar la zona del Caribe, la zona de Australia, visualizar los arrecifes de coral, háganlo. Bien, porque posiblemente sus hijos, sus nietos, ya no van a poder conocerlos directamente más allá de las fotos. Bien, son ecosistemas que están desapareciendo por el efecto de cambio climático, por el aumento de temperatura y el aumento de CO2 en la atmósfera. Luego tenemos razones éticas. El ser humano, bien,
por más desarrollo que tenga, por más inteligencia que haya demostrado, entiende que no está ni arriba ni debajo que ningún otro ser vivo. Dependemos todos, bien, de todos. Somos todo un entramado, somos toda una red, bien. Entonces, todos los seres vivos tienen el mismo derecho que uno de poder disfrutar de la naturaleza, bien, sin estar con ese riesgo de perder el hábitat por acciones humanas. El ser humano no tiene por qué darse ese privilegio o esa exclusividad, bien, de asegurar que el ambiente le pertenece. Razones económicas está de más indicarlo. Bien, básicamente la naturaleza provee de todos los recursos que nosotros empleamos de manera directa o de manera transformada para poder fomentar diversas economías, como por ejemplo las economías pesqueras, bien, madereras, ganaderas, pero también por ejemplo la extracción de minerales que luego son convertidos para fabricar electrodomésticos, componentes electrónicos, componentes para automóviles, materiales para construcción de la casa, etcétera. Entonces las economías dependen directamente del medio ambiente. La destrucción de estos va a conllevar que simplemente colapse. Y por último, pero no menos importante, tenemos las razones médicas. Bien, el ser humano, así como los diversos animales, somos susceptibles a ser atacados por otros tipos de organismos, causando las llamadas enfermedades. Frente a eso hemos aprendido, bien, a emplear plantas, a emplear a compuestos producidos por animales para luchar contra estas enfermedades y con eso preservar la vida, preservar la salud. Bien, la gran mayoría de los fármacos que hoy en día ustedes consumen, que ustedes conocen, provienen, bien, de los diversos organismos y resulta más económico extraerlos de estos organismos que producirlos de manera sintética en el laboratorio. Cuesta mucho, ¿bien? Y no solamente de las plantas, chicos, también de los animales. Por ejemplo, ¿cómo se llaman esas inyecciones que se aplican, sobre todo al rostro, principalmente mujeres, también algunos hombres, para que se mantenga terso, para que no se les caiga como bulldog? El Botox. ¿De dónde proviene el Botox? ¿Alguien sabe? El Botox proviene de una toxina, la llamada botoxina, ¿bien? Que es una toxina que paraliza el músculo, y eso es lo que hace. Cuando te inyectan, paraliza el músculo, por eso que se ve todo estirado, todo terso. Bien, y esta botoxina proviene de una serpiente. No recuerdo el nombre común, el nombre científico, pero se le conoce como la chuchupe. Ellos sé que han escuchado acerca de la chuchupe en la selva. De esta serpiente han sacado este veneno y le han encontrado un uso, como el Botox. Bien. Por supuesto que el músculo después del tiempo responde y otra vez se te cuela como bulldog. Y así, hay diversos fármacos que también provienen de animales. Bien, ok, entonces estas son las razones para proteger un ecosistema. ¿Qué hace Perú para proteger a los ecosistemas? Y entramos un poco en temas jurídicos, en temas, bueno, del Estado, temas políticos. En el Perú existen las llamadas ANPs, áreas naturales protegidas, bien, por el Estado, protegidas por el Perú. Estas ANPs están bajo la supervisión del llamado Ministerio del Ambiente, bien, también conocido como el MINAM. El MINAM es un ministerio relativamente nuevo, surgió en el 2008, bien, recién va a tener 15 años, y antes que el Ministerio del Ambiente se hiciese cargo de las áreas naturales protegidas, lo hacía el Ministerio de Agricultura. Bien, eso nótenlo por ahí porque les pueden preguntar, ya sea en biología o en otros cursos. El llamado Minagri. Pero para evitar ciertas confusiones o habladurías, porque eres un Ministerio de Agricultura, tú promueves, bien que se extiendan zonas de bosques, de terrenos para poder promover la agricultura, pero a su vez vas a defender ciertas zonas para evitar la agricultura y ganadería, como que no tiene sentido, puede ser muy controversial. Entonces los separamos, ¿bien? Se crea el Ministerio del Ambiente en el 2008 con su primer ministro, el señor, el ecólogo Antonio Brac Eg, ¿bien? Donde la función principal del Ministerio del Ambiente viene a ser tres. Número uno, fortalecer la gestión ambiental descentralizada. Básicamente que en todo el Perú se lleve a cabo estos estatutos que establece el MINAM para conservar los ambientes, para aprovechar correctamente los recursos, para incluir la participación ciudadana. Bien, tenemos que promover la cultura ambiental, participación ciudadana y equidad social en la toma de decisiones. Bien, de nada sirve tener tantas normativas, poder, digamos, regularizar tantas empresas en cuanto a los contaminantes, recursos, si es el propio individuo, a pie son los propios ciudadanos los que no tienen una cultura bien ambiental. Por ejemplo, a cada rato se repite el hecho de no botar las basuras en las calles, se están formando los tachos, se colocan centros de recolección, se está
mejorando lo que viene a ser las plantas de reciclaje para que el ciudadano entienda bien que esos productos que normalmente los junta, bien bota todo tipo de basura en una bolsa, pueda ir separándolos poco a poco y con eso facilitar su reciclaje y reducir el impacto ambiental. También la toma de decisiones de manera equitatoria, por ejemplo, cuando van hacia cierta región, como por ejemplo fue el caso del gas de camisea. Los oleoductos, bien, para este gas tenían que pasar por diversas zonas y entre ellas zonas, bien, que eran cultivos de población. Entonces tenían que llegar a un acuerdo con los pobladores. Estos pobladores también tenían que participar y beneficiarse en parte bien del uso de tierras para que se lleve a cabo dicho proyecto. Bien, te quitamos esta zona porque por aquí tiene que pasar el oleoducto, pero vamos a facilitarte la adquisición de nuevas zonas para tus cultivos para que también tú puedas prosperar, bien, dentro de tu comunidad. Fortalecer la gestión eficaz y eficiente del MINAM en el marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. Recordar que Perú, como parte de Sudamérica y otros países de Latinoamérica, forma bien parte del grupo de tratados respecto al ambiente, pero también tiene que cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, el MINAM está evaluando las maneras de poder llegar en la fecha correcta, bien, y poder cumplir con estos deberes a los cuales nos hemos comprometido. Bien. Debajo del MINAM que se encuentra a la cabeza vamos a encontrar diversas instituciones. Entre ellos, lo que viene a ser el CERNAM, bien, un paréntesis antes de avanzar, y otra muy importante conocida como ANA, bien, la Autoridad Nacional del Agua. ¿Cuándo ANA se involucra en un proyecto? Cuando tú vas a utilizar el agua como recurso. Por ejemplo, yo soy una persona que hace piscigranjas, bien, hago un cultivo de peces. Entonces tengo un terreno en cierta zona, en cierta región, y justo al costado está pasando un río. Yo quiero utilizar esas aguas para cultivar a mis peces y luego las aguas las voy a regresar al mismo río. Entonces, elaboro todo un proyecto, todo un plan. Ese plan va a ser revisado por ANA. Viene la Autoridad Nacional del Agua y ve, vas a utilizar el agua de tal río, correcto. ¿Cuáles son los fines? Son fines económicos, muy bien, vas a producir, no hay ningún problema. Ellos te van a poner la condición de que el agua está ingresando bajo ciertos parámetros físico-químicos, niveles de oxígeno, nitratos, amonios, todo eso, y con los mismos parámetros tiene que regresar al río. Quiere decir que una vez que yo lo he utilizado, tengo que darle un tratamiento de ser necesario para que el agua retorne al estado previo de uso. Y gracias a eso, las personas que viven río abajo también puedan disponer bien de este recurso. Entonces, ANA va a intervenir cuando nosotros utilizamos el agua como recurso en sí. ¿Bien? Si tú vas a ir a una playa únicamente a divertirte, Ana no tiene nada que ver ahí, simplemente eres un bañista. Esa playa básicamente no es un recurso, no lo estás utilizando. Pero si quieres poner un cultivo de algas, por ejemplo, ahí sí, Ana otra vez va a evaluar tu proyecto para determinar que no estás generando impacto, no estás generando contaminación y va a ser bien aprovechado los recursos. Bien, vamos ahora sí con CERNAM, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado. Bien, el CERNAM. El CERNAM básicamente es el organismo que se encarga de poder determinar cuáles áreas van a ser destinadas como áreas naturales protegidas. Y a su vez tiene personal de que se encarga de que se cumplan las normas dentro de estas áreas naturales protegidas. Por ejemplo, si yo, ¿ven? Como investigador detecto que en cierta región no es un área natural protegida, simplemente es un área del Estado, ¿bien? Un área no pública. Hay plantas, hay animales que están en situación vulnerable, que únicamente se encuentran aquí. Yo puedo escribir un proyecto, bien, para que Cernán considere esta zona y la declare un área natural protegida, un área donde el resto de la población no puede interferir en el desarrollo de esta comunidad. Bien. Una vez que CERNAM da el visto bueno, sí, esta tiene que ser un área natural protegida, CERNAM pasa eso al SINAMPE, que es el sistema nacional. No lo confundan, chicos, por si acaso en el examen, si te colocan, digamos, una pregunta sencilla, ¿qué significa CERNAN? Y te vayas con el SINAMPE. Bien, CERNAN es el servicio nacional, el SINAMPE es el sistema nacional. ¿Y cómo funciona? CERNAM declaró que esto va a ser un área natural protegida, correcto. El SINAMPE se encarga de todo el papeleo. Esta área va a entrar tal vez como un parque nacional, tal vez como una reserva, bajo el decreto tal, en la fecha tal, se ubica en tal zona, tiene tantos metros de extensión. Listo. Bien, SINAMPE simplemente lo cataloga. ¿Ok? Básicamente es la parte técnico-normativa. Bien. ¿Dudas, preguntas sobre esta parte? ¿Queda claro las funciones del MINAM?
Ok, avanzamos que nos gana el tiempo. Entonces, dentro de las áreas naturales protegidas que nosotros tenemos, bien, básicamente estas cuatro son las que te va a preguntar San Marcos, pero también conocer el resto. Tenemos, aparte de las cuatro, refugio de vida silvestre, bosques de protección, reservas paisajísticas, reservas comunales, bien, cotos de caza, zonas reservadas y pues da un total de las áreas naturales protegidas junto con las áreas de conservación regional y las conservaciones privadas. ¿Profe, privadas? Sí, como los zoológicos, por ejemplo. Bien. Pero en estas cuatro se enfoca básicamente el examen. Empezamos con los parques nacionales. Y otra vez, CERNAM por arriba y SINAMPE, que nos da el catálogo. SINAMPE nos da esto. Bien, el nombre del parque nacional, la base legal, la fecha donde fue registrada, la ubicación política y la extensión. Nótese que algunos de ellos tienen como siglas AG, bien, que representa al Ministerio de Agricultura, mientras que después del 2008, bien, tenemos al MINAM, al Ministerio del Ambiente. Bien, tener eso en cuenta. ¿En qué consiste un parque nacional? Número uno, son áreas enormes, son áreas muy grandes, ya que un parque nacional protege ecosistemas. ¿Bien? Es de carácter intangible. Tú no puedes ingresar si no tienes permiso, si no tienes autorización. Y estos permisos únicamente son con fines turísticos, ¿bien? O con fines científicos, ¿bien? Si tú ingresas a un parque nacional, bien, cogiste tu permiso, por ejemplo, te fuiste al Huascarán de visita de turista, no te lleves ninguna planta, ningún animalito como recuerdo porque te van a procesar legalmente. Está prohibido el uso de recursos, bien, está prohibido dañar incluso el parque nacional. No es que yo llego a campo, pongo todas mis cosas, amarro un árbol, ato el otro, ya estás dañando el ambiente y está prohibido. Tienen normativas, bien, entonces son áreas enormes, intangibles, únicos fines, únicos permisos para turismo o ciencia. Bien, está prohibido el uso de recursos. Bueno, acá como que no se puede usar recursos, bien, para que se entienda. Ahí está. Luego tenemos a las reservas nacionales. Su propio nombre lo indica, es una reserva, es un reservorio. Quiere decir que yo puedo disponer de los recursos. De igual manera que los parques nacionales son áreas enormes, son áreas muy grandes, ¿bien? Porque también van a proteger, van a estar velando por los ecosistemas. Son áreas donde yo puedo ingresar libremente, no hay ningún problema, son áreas tangibles, ¿bien? Pero si yo quiero hacer uso de los recursos, puedes usarlos siempre y cuando sea de manera sostenible. Quiere decir, tengo un plan para utilizar ese recurso y no se vea afectado. El recurso no desaparezca de la zona. Tú, por ejemplo, te puedes ir a Paracas, vas a extraer algunos peces, presentas un plan, Cernam te lo aprueba, listo. Entras, saca los peces, bien los que quieras, porque según tu plan no afecta, y hay un estudio de por medio, bien, no afecta al ambiente. Luego tenemos a los santuarios nacionales. Un santuario nacional es un parque nacional, pero en chiquito, porque es la única diferencia, el tamaño. Bien, es un área pequeña. No protege ecosistemas, a lo mucho protege comunidades. O sea, puede proteger poblaciones de una especie o puede proteger a varias poblaciones, lo cual viene a ser una comunidad. De igual manera, es intangible. Tú no puedes ingresar sin permisos. Y los permisos únicamente son con fines de turismo o con fines científicos. Bien. De igual manera que el Parque Nacional no puedes usar los recursos, está prohibido completamente. Entonces, es un parque nacional, pero en chiquito. Nada más. Por último, tenemos a los santuarios históricos. Son lugares donde han ocurrido eventos históricos, bien tal como por ejemplo la Pampa de Junín, la Pampa de Ayacucho, que viene a ser las batallas por la independencia, la zona de Machu Picchu en Cusco, bien que también tiene ciertas normativas para el ingreso como turista, bien, y también por ejemplo el bosque de Pomac en Lambayeque, donde no recuerdo qué cultura es la que se ha desarrollado en esta zona. Y entonces los santuarios históricos son lugares naturales donde han ocurrido eventos históricos, nada más, bien. Chicos, estas cuatro preguntas San Marcos, tener mucho cuidado en cuanto a las características, ¿bien? Y para que no te confundas, un parque nacional y un santuario nacional simplemente son contrastes. Uno es grande, protege ecosistemas, y el otro es pequeño, protege comunidades a lo mucho. Reserva nacional, su propio nombre lo indica, es una reserva de recursos. Vas a poder emplear los recursos de manera sostenible. ¿Bien?
Todo esto, chicos, conlleva a que Perú sea una de las regiones que presenta las llamadas reservas de biosfera. ¿Y qué es una reserva de biosfera? Es un área representativa, ¿bien?, que puede ser terrestre o acuática, donde la comunidad, donde los seres humanos se han desarrollado de manera sostenible, de manera equitatoria, bien con el medio ambiente. Hay un desarrollo sostenido, hay un ordenamiento territorial. Y estas reservas de biosfera no te lo declara cualquiera, no es que nosotros mismos hayamos puesto el nombre, sino que son declaradas directamente por la UNESCO, la Organización Bien de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y la Cultura. Perú de por sí está ubicado en una región de Sudamérica muy ventajosa en cuanto a los temas ambientales, ya que Perú es uno de los 10 países megadiversos que existen por el tema de tener una cordillera, lo cual te brinda ciertos pisos altitudinales, ciertos climas hacia un lado, climas hacia el otro, ¿bien? Y a su vez esta cordillera proporciona con una gran cantidad de agua, ¿bien? Tenemos 3 cuencas hidrográficas, más de 12.000 lagos, 1.000 ríos, 3.000 glaciares. Perú es uno de los últimos países que se va a quedar sin agua dulce. Bien, tenemos una gran cantidad de agua, pero ojo, Perú de manera general, Lima de por sí como ciudad está dentro del ranking de las 10 ciudades que en las próximas décadas va a padecer escasez de agua, profe. ¿Pero por qué? Porque los ríos que están llegando básicamente están perdiendo agua año tras año. Bien. Entonces, chicos, nosotros tenemos que aprender a conservar los recursos que hoy en día disponemos para que las futuras generaciones y por supuesto ustedes también cuando lleguen a viejos puedan mantener ese estilo de vida, ese ritmo de vida. Aquí en Perú el costo del agua es muy barato, casi 20 céntimos el litro, a diferencia de otros países y sobre todo en otros continentes donde el agua es mucho más caro porque implica otros tratamientos para poder obtenerla. Bien, aprovechen los recursos que nosotros tenemos. Ya para finalizar, señores, nosotros debemos tener un cuidado del ambiente y no olvidar la regla de las 3 Rs. Reducir, ¿qué vamos a reducir? Número 1, la emisión de desechos, la emisión de compuestos, bien, la cantidad de residuos. Vamos a reducir bien también los malos usos que le damos a los recursos, como por ejemplo a nivel del agua, bien, si tenemos por ahí un caño que gotea o por ahí vemos que la lavadora gasta mucha agua, buscar la manera, bien, de que sea un uso más eficiente, reducir los consumos energéticos, como por ejemplo los combustibles de origen fósil, con un medio de transporte mucho más sano que de paso haces ejercicio, y también, por ejemplo, reducir el consumo de estos focos, bueno, la electricidad, bien, electricidad en exceso, tener luces por aquí, luces por allá, los cuales van a ir gastando demasiada electricidad, profe, pero lo estoy pagando, sí, pero a su vez esto genera un impacto ambiental negativo. ¿Bien? Reutilizar, tenemos que reutilizar los productos, bien que los que podamos, por ejemplo, hoy día vine a la de manera presencial, no tuve agua, me compré una botellita de agua, bien, esta botella la puedo utilizar para el día siguiente traer mi propia agua de casa, con lo cual ahorro dinero, pero también estoy dando un nuevo uso a esta botella, y así constantemente, esta botella en lugar de formar parte de la basura y tener que comprar otra, bien, está adquiriendo nuevos usos. Reciclar, aprender a convertir un material que ya básicamente perdió el uso principal, pero se puede aprovechar con otros fines, como por ejemplo, si tenemos demasiadas botellas plásticas, hay industrias que la están convirtiendo en productos textiles o por ejemplo en mochilas o en usos impermeables en plástico para evitar la lluvia. Los papeles, por ejemplo, una vez que son reutilizados, bien, yo utilicé la cara de un papel, imprimí un trabajo, imprimí diapositivas, la cara de atrás que no lo he usado para resolver problemas de matemática, cualquiera de ellos, bien, y ya el papel cuando está completamente usado, ya no se le puede dar otro uso, a aprender a reciclarlo para volver a formar un nuevo papel y con ese pues darle un nuevo uso, una nueva oportunidad. También, por supuesto, las decoraciones, como por ejemplo formar macetitas, formar estos recipientes, bien, evitando que estos productos lleguen a la basura y sean quemados o sean simplemente desechados de maneras no aptas. Entonces, chicos, en resumen, respeten a la naturaleza, rechacen aquellas malas prácticas, bien botar basura a las calles, utilizar plásticos de un solo uso. Si ven en estos supermercados fruta que tiene cáscara, pero aún así la han quitado y lo han envuelto en bastante papel film, no lo compren, simplemente eviten comprarlo para que la industria entienda que rechazamos ese tipo de productos. Bien, aprendan a reciclar, reutilicen lo que puedan reutilizar y reduzcan su impacto ambiental.
Bien, chicos, hasta aquí sería la clase por el día de hoy. ¿Tienen alguna duda, alguna consulta? ¿Algo que no haya quedado claro? En pantalla estoy colocando lo que viene a ser la barra de chat. Bien, perdón, la parte de las claves, de igual manera se lo estoy copiando en la barra de chat, bien, para que lo tengan ahí presente. Si no tienen ninguna duda, chicos, bien, hasta aquí sería la clase conmigo de por sí. Ya no tenemos ningún temario, creo que la siguiente semana es repaso. Cuídense un montón, estudien bastante, señores. Yo realmente espero que todos logren ingresar, pero si no por A o B no les pasa esta vez, no se rindan. Postulen una vez más. Quien les habla, chicos, ingresé todavía a la tercera. Bien, así que es cuestión de tener un poco ya más de práctica, examen de admisión, y por supuesto responsabilidad, no estudiar a última hora. ¿Bien? Listo, chicos, conmigo ya sería hasta otra oportunidad. Cuídense bastante, estudien un montón. Chao, chao.